En primer lugar, quisiera pedir disculpas porque esta rueda de prensa estaba convocada con anterioridade. O certo é que tivemos unha reunión de traballo dende as 3:30 hasta as 5:30 da tarde. Eu lamento este retraso, pero a vicepresidenta primeira do Goberno non ven por Galicia todos os días e, por tanto, intentamos aproveitar con a maior intensidade posible unha xuntanza despois do mes de abril, que nos vimos por primeira vez no despacho a vicepresidenta, pois unha xuntanza un pouco para minuto e resultado da situación xeral, da política económica, da situación económica de Galicia e tamén, por suposto, dos fondos Next Generation e de outros asuntos que inmediatamente vamos a dar conta. Quero agradecer á vicepresidenta, ao seu equipo, delegado do Goberno, que xunto co vicepresidente primeiro da Xunta e a conselleira de Emprego e Igualdade mantivemos unha reunión, así como as directoras de gabinete da vicepresidencia primeira e da Xunta de Galicia. Sin máis, se parece, paso a palabra á vicepresidente primeira do Goberno, insistindo unha vez máis no agradecemento explícito da reunión, do contido e alcance da mesma e do espírito que mantivemos, o tono que mantivemos durante estas 2 horas, que creo que son proveitosas para facer un análise da situación e para que a vicepresidenta primeira coñece primeira man as prioridades do Goberno de Galicia. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Bueno, buenas tardes y muchas gracias también a ti, presidente, porque hemos tenido efectivamente una reunión muy cordial, muy constructiva, como todas las que hemos venido manteniendo. Esta reunión con el presidente de la Xunta cierra una agenda muy intensa de visita a nuestra comunidad, a mi tierra, que empezó ayer por la noche con una cena con el alcalde de Vigo, también presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Esta mañana tuve un encuentro con los principales empresarios y también representantes sindicales de la zona de Vigo. Tuve ocasión de inaugurar la feria Mindtech de la industria del metal. Luego, es que mezclo las cosas porque he hecho tantas cosas esta mañana. Luego tuve ocasión de visitar la fábrica de Stellantis y conocer de primera mano la situación y los retos del sector de la automoción. Se trata de una fábrica importantísima, no solo para esta comunidad autónoma, sino para España y, por tanto, agradezco la acogida y la información que nos han dado para saber, como decía, de primera mano los retos de este sector. Como saben, el primer proyecto estratégico aprobado por el Gobierno de España para el despliegue del Plan de Recuperación y los fondos europeos se refiere precisamente al despliegue y al desarrollo del coche eléctrico y conectado, y eso pone de relevancia la importancia del sector y dentro del mismo el papel que juega esta importante planta de Vigo. Luego tuve ocasión de tener un encuentro con los estudiantes de la Facultad de Económicas, también de Administración de Empresas de la Universidad de Vigo. La verdad que fue un encuentro tremendamente inspirador y muy interesante y satisfactorio para mí. Y después ya he tenido este encuentro provechoso, como decía el presidente Feijóo, y en el que hemos hablado de la situación económica de España y en particular la situación económica de Galicia, con la gran satisfacción de la evolución positiva del mercado laboral, también la satisfacción por la evolución positiva dentro del programa de vacunación, en el que Galicia va, pues es una de las comunidades autónomas que va más adelantada en nuestro país. Todos somos conscientes de que salud y economía van de la mano y, por tanto, es una muy buena noticia que estemos llegando a esas cifras tan elevadas de la población completamente vacunada en Galicia. Hemos hablado del plan de recuperación, que es una gran oportunidad para Galicia para participar con proyectos emblemáticos y también participar en las distintas licitaciones que se están abriendo. Tiene empresas grandes y también pequeñas empresas innovadoras en sectores que son tractores para que España se suba al tren de la nueva economía verde y digital, y hemos estado hablando de esas distintas oportunidades y he pedido al presidente que de entre todo ese conjunto de proyectos que se han identificado, pues nos señale cuáles son los que considera prioritarios, más importantes, más emblemáticos, para que podamos ver cómo colaborar de la forma más estrecha y constructiva posible en hacerlos realidad.
Hemos también pasado revista a los principales retos en el ámbito económico de esta comunidad autónoma. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia de que todas las administraciones públicas colaboremos, trabajemos codo a codo y de forma leal y constructiva para tratar de afrontar los retos que se producen en esta como en el resto de las comunidades autónomas de nuestro país. Y finalmente hemos hablado de la importancia de la digitalización y de la inclusión financiera como dos aspectos en los que es necesario seguir progresando. La digitalización supone un factor fundamental de inclusión social y, por supuesto, de participación económica. Supone un reto particularmente importante en comunidades como la gallega, en la que hay una enorme dispersión de la población. Y creo que compartimos la importancia de desplegar cuanto antes y conseguir ese objetivo que nos hemos marcado de lograr que la banda ancha llegue al 100% de la población española gracias a este programa de despliegue de conectividad, el programa único que hemos lanzado hace unas semanas. Y en cuanto a la inclusión financiera, efectivamente, hemos constatado que se trata de un reto, particularmente en aquellas partes de nuestro país en las que hay una población pues de mayor edad, también dispersa, como decía, que tiene una mayor dificultad para acceder a los servicios financieros. Y en este sentido, yo creo que el sector financiero adoptó hace unas semanas un código de buenas prácticas en el que se comprometía a mejorar la inclusión financiera y a tomar medidas de forma coordinada y que garantizasen esa inclusión financiera del conjunto de la población, y yo les insto a que efectivamente hagan lo posible. Vamos a trabajar también con el Banco de España para ver si tiene alguna recomendación específica para que nos aseguremos de que toda la población gallega y, por supuesto, el conjunto de la población española tiene acceso a una prestación de servicios que es absolutamente imprescindible para poder desarrollar la vida desde un punto de vista personal y profesional. Yo creo que esto es un resumen de este viaje tan intenso que he tenido a Galicia. Vengo con regularidad, pero es verdad que hoy, después de la pandemia, pues estamos aprovechando para tener todos los encuentros que quizá durante estos 19 meses pues no hemos podido mantener o hemos tenido que hacerlo a través de las pantallas, y es un verdadero placer volver a encontrarse cara a cara porque siempre se trabaja mejor cuando las personas pueden hablar y pueden mirarse a la cara sin tener ningún tipo de elemento intermedio, ¿no? Muy bien. Bien, pues completando la exposición de la vicepresidenta, que ha desarrollado pues, puntos muy importantes que han ocupado la mayor parte de estas 2 horas de reunión. Efectivamente, hemos hablado de 5 cuestiones, la vicepresidenta ha desarrollado 3 y hay otras 2 que también las hemos comentado y que quisiera complementarlas al objeto de hacer una radiografía del contenido y alcance de la reunión que acabamos de mantener. Los fondos Next Generation, efectivamente, la digitalización y la exclusión financiera son 3 asuntos en los que tenemos coincidencias y en los que tenemos expectativas de buscar unas soluciones comunes a los problemas que compartimos, al menos en el diagnóstico, y espero también buscar el tratamiento adecuado. Adicionalmente, hemos hablado también, yo le he trasladado a la vicepresidenta nuestra preocupación por la crisis industrial que padece Galicia como consecuencia de determinadas decisiones. Y, por último, también hemos tocado, aunque es un asunto que no afecta de forma directa a la vicepresidenta en su ámbito ministerial, pero sí como la vicepresidenta primera del Gobierno le he trasladado pues, el interés de que las deducciones fiscales del Xacobeo pues, se prolonguen hasta el año 23, dado que el Xacobeo pues, es bienal por primera vez en la historia. En fin, estas cuestiones las veremos con el Ministerio de Hacienda, pero se la he querido trasladar a la vicepresidenta. Bueno, como les decía, en el mes de abril tuvimos una reunión descriptiva de la situación que vivimos en Galicia desde los distintos sectores económicos, productivos, y esta segunda, a la que agradezco su desplazamiento a Santiago, pues ha sido un poco ponernos al día de cómo están las cosas, de cuál es nuestra pulsión y cuáles nuestras perspectivas, ¿no? Empezando efectivamente por los fondos Next Generation. Pues, efectivamente, como cualquier presidente de comunidad autónoma, pues le he trasladado el interés por la cogobernanza de los fondos Next Generation, dado que es un compromiso de la Conferencia de Presidentes y es una demanda y una expectativa, entiendo, que compartida con todos los presidentes autonómicos del Estado. Le he también trasladado pues, alguna discrepancia en lo que se refiere a los criterios que se han venido utilizando para el reparto de fondos
y también alguna coincidencia, y esto creo que es importante. Hemos discrepado, al menos yo le he trasladado la discrepancia, aunque no es un asunto de la vicepresidencia, pero sí de otras partes del Gobierno, de cómo se han repartido los fondos COVID y otros, que Galicia ha tenido una infrafinanciación con respecto a la población ajustada, pero en el último fondo COVID hemos recuperado la población ajustada y, por tanto, nuestra infrafinanciación ha disminuido. Le he trasladado también a la vicepresidenta, lógicamente, el interés porque los fondos se distribuyan, estamos hablando de fondos Next Generation ahora, se distribuyan con el objetivo de modernizar la economía española, con el objetivo de crear empleo estable y con el objetivo de mejorar la productividad de España en su conjunto, sin partes y sin reparto, sino simplemente en el contexto de los mejores proyectos, los proyectos más acordes con el objetivo de los fondos y con el objetivo de la Comisión. Y a tal efecto, pues le he trasladado el interés por conocer los criterios de actuación y las condiciones de elegibilidad de los fondos. Me estoy refiriendo a los PERTEs que se convoquen o a cualquier otra convocatoria pública. Es evidente que todavía no hay convocatorias públicas, pero sí le he trasladado el interés por poder competir en buena lid con el resto de proyectos que se presenten en los distintos territorios por parte de los distintos gobiernos. La cogobernanza, pues, y el conocimiento de las condiciones y los criterios de elegibilidad para el Gobierno gallego son tres cuestiones muy importantes. Hemos quedado en seguir hablando y que le traslade la visión del Gobierno gallego en lo que se refiere a la prioridad de qué proyectos con cargo a Next Generation consideremos en Galicia que pueden ser prioritarios. Pues le he agradecido esta oportunidad y ya le hemos trasladado prioridades genéricas, sin concretar, prioridades genéricas, en primer lugar, en el ámbito forestal. Entendemos que Galicia, como la primera potencia forestal de España, 46% de la madera que se corta en España se corta todos los años en Galicia, necesitamos ordenar nuestros bosques, entra dentro del concepto de economía circular y tenemos proyectos de fábrica de fibras textiles y otros proyectos que vamos a candidatar, que hemos candidatado ya a fondos. También le he trasladado el interés por el sector agroalimentario, el sector conservero, el sector de pesca. Tenemos empresas importantes en el sector agroalimentario gallego, por supuesto todas las conserveras, Gealsa, Profan, todas las de Anfaco Cecopesca que han presentado proyectos. Tenemos un proyecto muy importante, Estrella de Galicia, de hacer una serie de inversiones importantísimas en Galicia, así como otros proyectos de la industria agroalimentaria. Hemos hablado también, por supuesto, de la industria de la automoción, y es que tenemos la fábrica de mayor competitividad del grupo Stellantis, siendo el grupo Stellantis, junto con el grupo Volkswagen, los dos grandes grupos de automoción europeos, y hemos presentado un proyecto pactado con Stellantis y con la industria del automóvil, el proyecto Áncora, que supone una inversión en industria de automoción de 1.200 millones de euros, y también hemos tocado lo que se refiere a la oportunidad, estamos hablando con el Ministerio de Industria, de hacer un PERTE en el ámbito naval, que nos parece importante, dado la importancia del sector naval gallego, y también en el sector aeronáutico y en los sectores de la sanidad de precisión y la sanidad en el ámbito de la tecnología. En fin, lo que hemos quedado es que yo le priorizaré los proyectos que considero trascendentales para la comunidad autónoma y lo haremos, por supuesto, con la mayor objetividad posible. Segunda cuestión, pues lógicamente le hemos hablado de la crisis que ustedes conocen como consecuencia del cierre de Meirama, el cierre de As Pontes, la posibilidad de cierre de la pastera de la Ría de Pontevedra, de la fábrica de pasta de papel, así como la situación de Alcoa, Aluibérica, las dificultades que tenemos en la industria del mar en lo que se refiere a la zona marítimo-terrestre. En definitiva, estamos hablando de más de 16.000 empleos. Y a tal efecto hemos profundizado en algunos de los problemas, en otros, lógicamente, pues los hemos descrito y estamos, lógicamente, pues, muy preocupados ante una eventualidad pérdida de puestos de la industria por más de 15.000, 16.000 empleos. Galicia es una comunidad autónoma industrial. Nuestro peso industrial en la economía supera en 3 puntos el peso medio del sector industrial de España. Por tanto, no es
una comunidad exclusivamente agraria o forestal o pesquera. No, el peso industrial de Galicia es superior en la economía al peso medio de la industria en España. En fin, hemos hecho un análisis de las distintas situaciones, de las empresas de producción energética, las empresas de producción de forestales y también en el impacto que supone de una forma muy especial la comarca de Ferrol-Terra, donde coinciden las dificultades de las industrias en el ámbito de las palas de aerogeneradores, estoy refiriendo al cierre de Gamesa Siemens, así como el cierre de la central térmica de Dos Pontes y, adicionalmente, pues, los retrasos que se están produciendo en la construcción de las fragatas, que estoy convencido empezaremos a verlo en las próximas semanas ya con el presidente Navantia. Bien, esto es la segunda cuestión. La tercera es lo referido a la transformación digital. Y ahí tenemos muchas cosas que les interesa a Galicia, ¿no? La conectividad y el compromiso de la vicepresidenta de conectividad de banda ancha al 100% de la población, sin duda es un asunto mollar para una comunidad autónoma dispersa. Y, por tanto, en lo que se refiere a conectividad, lo que hemos planteado es que en las convocatorias que realice el Ministerio se tengan como requisitos obligaciones de cobertura en todas las comunidades autónomas en lo que se refiere a red fija y móvil, y también obligaciones de cobertura no solo en los núcleos de población, sino en las zonas de tránsito. Me refiero, en una comunidad muy dispersa hay mucha carretera, muchos kilómetros de carretera y ni siquiera tenemos una cobertura 100% en la autopista del Atlántico. Comprenderán que cuando esto ocurre en la mayor arteria principal de la comunidad autónoma, pues qué ocurriría en algunas autovías y ya en carreteras de carácter autonómico o provincial. También le hemos planteado, aunque esto no se lo he dicho en la comida, y le pido disculpas, pero una cuestión que hemos quedado mandarle una nota, de despliegue de conexiones intercontinentales. Bueno, se están haciendo conexiones intercontinentales, una de ellas que entra en el País Vasco. Dada nuestra situación en la zona de Finisterre, Cantábrico Atlántico, pensamos que podemos ser candidatos al respecto, así como dos proyectos que tenemos, uno de ciberseguridad y otro de data center, que hemos quedado en desarrollarlo un poco más y remitirlo a la vicepresidencia. Esto en cuanto a proyectos en el ámbito tecnológico y en el ámbito digital. Por último, hemos hablado también y le he trasladado, pues, el problema de la exclusión financiera que estamos teniendo en buena parte de España. Esto no es un problema que solo afecta a Galicia. Ha salido la información del Banco de España y, efectivamente, comunidades autónomas con una exclusión financiera superior a la gallega, pero lo cierto y verdad es que nos preocupa. Hemos acordado con la Federación Gallega de Municipios y Provincias un sistema consensuado entre ayuntamientos y comunidad autónoma para cubrir a 55.000 gallegos que se han quedado sin oficina y sin cajero. Hemos buscado una fórmula cofinanciada entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, pero desde esa radiografía hasta la fecha se están produciendo más apercibimientos de cierre de oficina, incluso de levantamiento de cajeros, y creo que es muy razonable que el Banco de España y la Vicepresidencia Económica intenten ordenar lo que el mercado a veces no ordena, pero que el sector público debe de plantear. Y, por último, lo que se refiere al Xacobeo, bueno, es una cuestión, insisto, el Xacobeo es bienal. Tenemos el acuerdo del Gobierno de España de exenciones para los patrocinadores del Xacobeo hasta el 31 de diciembre del año 22. Lo que pedimos, dado que se acaba el 31 de diciembre del 22, es que las exenciones lleguen un año posterior, que es el 31 de diciembre del año 23. Esto es una cuestión que, dado que la vicepresidenta es gallega, pues se lo he planteado. Es verdad que es un tema de Hacienda, pero que me parecía oportuno, pues, dárselo a la primera autoridad del Gobierno en materia económica y a la segunda autoridad del Gobierno. Y, por consiguiente, esto es lo que hemos hablado. Yo creo que hemos avanzado. Está claro que nos interesa muchísimo los fondos. Estoy totalmente de acuerdo con la vicepresidenta. De los fondos, de lo que se trata es de acertar, no de repartir en función de determinados criterios que no sean objetivos. Y, en segundo lugar, hombre, tenemos una crisis energética potente. Galicia es probablemente la comunidad autónoma más afectada con el cierre de dos centrales térmicas, una de ellas la más grande de España. Y esto tiene un impacto enorme en el sector, pero tiene un impacto enorme en Alcoa, en Alubérica, y también el problema que tenemos en el ámbito forestal, que no es un tema menor. Comprenderán que, como presidente de la comunidad,
mi obligación es hacer una radiografía de los problemas. Vamos a ver si podemos seguir ordenando los problemas y, sobre todo, buscando soluciones. El objetivo no es hacer una buena descripción del problema, sino encontrar una solución adecuada. Y el hecho de que me haya manifestado su interés por conocer las prioridades del Gobierno, ordenadas desde el punto de vista de fondos europeos, pues a nosotros nos lo hemos interpretado como un mensaje de decir, oye, quiero saber cuáles son las prioridades en Galicia. Pues eso nos interesa mucho, porque mi obligación es trasladarlas por escrito, documentadas y justificadas. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos días, de acuerdo con los criterios y los comentarios y la reunión que hemos tenido. Si no hay, quedamos a disposición, entiendo, vicepresidenta. Sí, sí. Si ustedes quieren alguna pregunta o alguna cuestión que podamos ser útiles, pues intentemos contestársela. Bueno, llevo unas horas en esta reunión con el presidente de la Xunta, así que no sé si la situación ha cambiado, pero mi información más reciente es que no había ningún acuerdo al respecto, que está teniendo lugar distintas conversaciones y en los próximos días tendremos que tomar la decisión con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional en lo que queda de año. Mire, como hemos venido señalando, entrará en vigor al día siguiente de que lo adopte el Gobierno. Lo que no sé todavía es la fecha, por cuanto estamos precisamente en esos días en los que vamos a tomar esa decisión, y está habiendo conversaciones con los distintos agentes sociales, como debe ser. Yo espero que enseguida lancemos el proceso formal de consultas a todos estos agentes sociales para que cuanto antes pueda adoptar la decisión el Gobierno. Sí, durante los primeros 6 meses del año hemos estado preparando todo el despliegue de las inversiones e impulsado las reformas del plan de recuperación. Y para ello hemos lanzado manifestaciones de interés para poder identificar proyectos y para poder también identificar empresas y formas de articular esas inversiones. Hemos tenido encuentros con las comunidades autónomas, hemos recibido planes de algunas de las comunidades autónomas, hemos recibido multitud de proyectos también por parte de asociaciones empresariales, asociaciones sectoriales, grupos sociales y asociaciones sociales. En fin, es mucha la información y estamos ahora en un proceso en el que hemos transferido ya a las comunidades autónomas unos 7.500 millones de euros para que desplieguen en el ámbito de sus competencias inversiones, por ejemplo, en remodelación, renovación de edificios públicos, recuperación de ecosistemas, movilidad, etcétera. Hemos lanzado también licitaciones para las corporaciones locales, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad urbana también sostenible. Hemos lanzado licitaciones desde el Estado para apoyar inversiones privadas, por ejemplo, esta misma semana desde el Ministerio, la integración de la inteligencia artificial en cadenas de valor, o misiones de I+D en inteligencia artificial, o el programa único al que me he referido para la conectividad 100% de toda la población en 2025. Es decir, estamos empezando a desplegar distintas formas de ayuda y de colaboración. Hemos aprobado un primer PERTE, el del vehículo eléctrico y conectado, y en estas semanas estoy viendo a los presidentes de las distintas comunidades autónomas con este objetivo, que dentro de la lista de proyectos, pues que en algunos casos llegan a ser 100, ¿no?, por parte de las comunidades autónomas, podamos identificar cuáles son los 2 o 3 que consideran más emblemáticos o más importantes, para así poder hacer un mapa de todos estos proyectos en nuestro país y poder ordenar, si puedo utilizar esta palabra, el presidente la ha utilizado en otro contexto, ¿no?, pero poder ordenar
cómo vamos a conseguir gestionar estas inversiones, desplegar estas inversiones de la manera más eficiente posible, identificando aquellos proyectos que tienen ámbito autonómico, aquellos que se pueden integrar en un PERTE porque tengan una dimensión que trascienda de 2 o 3 comunidades autónomas y coja toda la cadena de valor de un determinado sector, otros que pueden tener pues una dimensión nacional pero que se van a gestionar a través de las comunidades autónomas, en fin, tratar de ordenarnos para que en el conjunto del año 2022 y 2023 pues tengamos una buena gestión de esa cogobernanza de la que hablaba el presidente Feijóo, se plasme en una buena gestión, una gestión eficiente de estas inversiones y que estos proyectos se hagan realidad. Bueno, dos cosas. Uno, la electrificación es uno de los elementos estratégicos de todo el programa de transición ecológica europeo. Desde un punto de vista de medio o largo plazo, para lograr los objetivos que se han marcado para todos los países para 2030 y para 2050, es fundamental la electrificación de una parte de la actividad económica, la mayor eficiencia energética y aumentar la penetración de las energías que no emiten CO2, ¿no? Eficiencia energética en el ámbito de las viviendas, en el ámbito del transporte y, por supuesto, en el ámbito de la industria, ¿no? Esto es en resumen, digamos, lo que es esta estrategia y es lo que es el Plan Nacional de Energía y Clima. Desde este punto de vista, la tendencia a medio y largo plazo y nuestro objetivo a medio y largo plazo tiene que ser tener cuanto antes la energía más barata y más limpia posible. Y la penetración de las energías renovables es absolutamente clave para lograr este objetivo, ¿no? Y yo creo que en este proceso de transición en el que estábamos y que hemos impulsado desde hace 3 años, en línea con las prioridades europeas, se está produciendo un fenómeno de elevación de los costes de los precios mayoristas que en principio tiene naturaleza transitoria, por cuanto a medio plazo tendremos que lograr tener esa energía más barata y más limpia. Yo desconozco ese posible acuerdo como usted refiere. Parece ser que las organizaciones sindicales plantean un incremento del salario mínimo. Parece ser que los representantes de las empresas no están de acuerdo y, por tanto, no hay un concierto, un acuerdo social y, por tanto, el Gobierno tendrá que tomar una decisión. Si de forma unilateral, sin acuerdo de concertación, se sube o no el salario mínimo en nuestro país. Lo que es evidente es que tenemos una situación económica muy compleja, tenemos una situación donde hay un incremento exponencial de una materia prima tan importante como es la energía y tenemos unos costes de otras materias primas que se están produciendo en otros lugares también de Europa muy importantes. Tenemos una deuda pública muy intensa y, por tanto, lo que signifique no mejorar la competitividad de nuestras empresas puede producir tensiones laborales y tensiones de incremento de desempleo. El empleo en este momento está yendo bien. Creo que la senda de la consolidación del empleo es la senda prioritaria y cuando tengamos esa consolidada y otros riesgos económicos latentes y objetivos con una propuesta de salida es momento de hablar de otras cuestiones. Lo que ocurre es que esas prioridades las marca el Gobierno. La política económica y la concertación social le corresponde al Gobierno. Lo que sí me preocupa, lógicamente, es la situación que tenemos en este momento, que no es una situación menor. Comprenderá usted que un incremento del 253% del precio de la energía es un incremento estratosférico. Si somos capaces de doblegar la curva a partir del segundo trimestre del próximo año, es una excelente noticia. La cuestión es a qué precio va a quedar y si eso hace competitiva alguna serie de industrias. Para Galicia es fundamental. Comprenderá que un sector como el conservero, que está utilizando el aluminio de una forma constante en sus enlatados, un sector como la automoción. Somos la primera fábrica de construcción de vehículos de España que está utilizando el aluminio y otros metales como materia prima básica.
o la propia fábrica de aluminio primario en Galicia, la única de España. Los temas energéticos para nosotros son prioritarios. Por tanto, las cautelas en relación a este asunto creo que deben de analizarse con rigor. Yo espero que el Gobierno acierte, que es lo importante. Quiere decir los presupuestos generales del Estado, porque el techo de gasto lo fija el Gobierno. Bueno, yo creo que la reunión de ayer tiene que ser valorada como un hito dentro de un proceso de reencuentro, una agenda positiva de diálogo y de concordia dentro de la Comunidad de Cataluña. Y creo que lo que hemos visto a lo largo de estos 3 años es una mejora de la convivencia y de este diálogo y este entendimiento y respeto de la población catalana, y por parte del Gobierno de España vamos a seguir tratando de impulsar esa agenda positiva, porque creemos que es lo mejor para Cataluña, es lo mejor para España, y porque además tenemos por delante una oportunidad extraordinaria, que es este plan de recuperación, y tenemos que asegurarnos de que ese modelo de crecimiento y ese progreso económico y social llega a todos los rincones de nuestro país. Hemos hablado hoy mucho, ¿no?, de la importancia que para Galicia tiene el despliegue de ese plan de recuperación, y de la misma manera tenemos que asegurarnos de que los ciudadanos de Cataluña también pueden participar activamente de un programa y de un plan ilusionante y positivo para el futuro. Muy bien, pues si no tienen ustedes nada más, le agradecemos a la vicepresidenta esta jornada de trabajo y, sin más, le agradecemos también a ustedes la paciencia que han tenido en esta hora de retraso. Muchísimas gracias.